¿Empezamos? Dígame. Joseph tiene que decir. Ya. Buenos días, ingeniero. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el cuestionario del consumo del agua y la conservación del suelo y el agua sobre el cultivo de maíz. Los estudiantes son Rodríguez Guevara, Marcos Edmundo, Quispe Palomino, Carlos Joseph, Salazar Quispe, María del Rosario y Yascanoa Puma Jessica. La primera pregunta, ¿cuál es la evapotranspiración potencial promedio para el cultivo de maíz en la región donde se está cultivando? Considerando las diferentes etapas fenológicas de cultivo, bueno, la evapotranspiración potencial promedio para el cultivo de maíz en la región de Ica varía a lo largo de sus etapas fenológicas. La germinación y emergencia de 0 a 10 días, crecimiento vegetativo de 10 a 40 días, florecimiento de 40 a 70 días, llenado de granos de 70 a 100 días, maduración de 100 a 120 días. Un total de anual estimada es de 600 milímetros a 800 milímetros por todo el ciclo de cultivo en Ica. Esta estación se basa en las altas temperaturas y radiación solar en la región, ya que favorece una alta evaporación durante todo el ciclo de maíz. La pregunta 2. ¿Cuáles son los métodos de riego más utilizados para el cultivo de maíz y cuál es la eficiencia de cada uno de la zona de cultivo? Bueno, en la región Ica, los métodos de riego son más utilizados para el cultivo de maíz son el riego por goteo, que tiene una eficiencia del 90 a 95%. Sus ventajas son el uso eficiente del agua y minimiza la evaporación y la escorrentía, que son ideal para las áreas áridas. El riego por aspersión, una eficiencia de 60 al 80%. Las ventajas, que son una fácil instalación, cubre grandes áreas y es adecuado para terrenos irregulares. Tenemos el tercero, riego por inundación, la superficial, que es una eficiencia del 50% al 60%. Una ventaja que tiene bajo costo inicial, pero con altas pérdidas por evaporación y escorrentía. ¿Qué se recomienda para Ica? Recomendado para Ica, que el riego por goteo es el más eficiente y adecuado para la región, debido a su alta eficiencia en el uso del agua y esencial para el cambio de clima desértico. La tercera, ¿cuál es la cantidad de agua y qué cultivo de maíz necesita cada etapa fenológica? La germinación, crecimiento vegetativo, floración, fructificación, maduración, para un rendimiento óptimo. Bueno, en la región Ica las necesidades de agua de maíz en cada etapa fenológica son las siguientes. En la germinación y emergencia de 0 a 30 días necesitamos de 200 a 250 metros cúbicos por hectárea. En el crecimiento vegetativo de 30 a 60 días necesitamos de 350 a 400 metros cúbicos por hectárea. En floración, de 60 a 90 días, de 400 a 450 metros cúbicos por hectárea. La fructificación y llenado de granos necesitamos que son de 90 a 110 días, necesitamos de 350 a 400 metros cúbicos por hectárea. En la maduración, que son de 110 días a 120 días, necesitamos de 150 a 200 metros cúbicos por hectárea. Un total de agua para todo el riego de todo ciclo son entre 1.450 y 1.750 metros cúbicos por hectárea. En el maíz en Ica requiere un riego eficiente y especialmente durante la floración y el llenado de granos para un rendimiento óptimo. La cuarta pregunta, ¿cómo influyen las condiciones climáticas locales? La temperatura, la humedad relativa, el viento, la radiación solar y el consumo de agua para el maíz. ¿Qué ajustes en el riego son necesarios en respuesta a estas variaciones? Bueno, en Ica, las condiciones climáticas afectan directamente el consumo del agua de maíz. Una temperatura alta que aumenta la evapotranspiración. El ajuste, al incrementar la frecuencia y la cantidad de riego, especialmente en las fases de crecimiento y floración. La baja humedad relativa favorece la evaporación y transpiración. Ajuste, en el riego que es frecuente para mantener la humedad del suelo. En el viento, que aumenta la evaporación. Al usar el riego por goteo o aspersión para reducir la evaporación, también necesitamos la alta radiación solar, que acelera la pérdida del agua. También que aumenta el riego durante los picos de radiación, o sea que en la floración y en el crecimiento. ¿Y cómo podemos adaptarlo? Que ajustar los riegos según los cambios diarios de clima, usando un riego por goteo para mayoría de eficiencia, como ya hemos dicho anteriormente.
La quinta pregunta, ¿qué técnicas de monitoreo de la humedad del suelo se utilizan o se podría utilizar para determinar con alta precisión las necesidades de riego de cultivo de maíz? ¿Qué umbrales de humedad se consideran críticos para evitar el estrés hídrico? Bueno, teníamos la tensiometría, que mide la tensión del agua en el suelo, indicando la cantidad de esfuerzo de la planta que se debe hacer para extraer el agua. Las ventajas es proporcionar datos precisos sobre la disponibilidad del agua en el suelo. Tenemos los sensores de humedad, hidrómetros o sondas de humedad, que miden directamente la humedad del suelo o distintas profundidades. Que las ventajas serían que son más fáciles de usar y permiten monitoreos continuos. Tenemos otra, que la medición de la reflectancia del suelo, el sensor de conductividad eléctrica. Bueno, que se estima la humedad del suelo basándose en cómo el suelo refleja las ondas electromagnéticas. Las ventajas que es el uso rápido y eficiente y adecuado para grandes áreas. Tenemos otro, umbrales críticos de humedad para evitar el estrés hídrico. Tenemos el umbral crítico, que es cuando la humedad del suelo cae por debajo del 50 al 60% de la capacidad de campo, lo que indica que el agua disponible para las raíces es insuficiente. El estrés hídrico. El estrés se inicia cuando la humedad del suelo desciende por debajo de este umbral crítico, especialmente durante las fases de floración y llenado de grano, que son muy importantes. Tenemos la primera pregunta sobre la sesión 2, que es la conservación del suelo y el agua de cultivo de maíz. ¿Qué prácticas de labranza se emplean para la preparación del suelo, para el cultivo del maíz? ¿Cómo afectan las prácticas de infiltración del agua, la erosión del suelo y la materia orgánica? Bueno, en la región del Ica se emplean prácticas de labranza para la preparación del suelo para el cultivo de maíz. Algunas de las más comunes en su impacto son la labranza convencional, que incluyen el uso del arado de rejas, de vertederas, de discos para voltear y romper el suelo. Su impacto. La infiltración del agua. Mejora la infiltración inicial del agua, pero puede llevar a la compactación del suelo a largo plazo, reduciendo infiltración. La erosión del suelo. Aumenta la erosión y debido a esa exposición de la superficie a la lluvia y el viento. Materia orgánica. Puede reducir la materia orgánica del suelo al exponerla y a la descomposición rápida. En otro tenemos la labranza mínima o cero. Implica una perturbación mínima del suelo, utilizando herramientas como sembradoras directas. La infiltración del agua mantiene una buena estructura del suelo, mejorando la infiltración del agua a largo plazo. Al no exponerla a descomposición rápida. Bueno, la segunda pregunta. Se implementan técnicas de conservación en el suelo, o sea, en terrazas, curvas de nivel, siembra directa, cultivos de cobertura. ¿Cuál es la efectividad de esas técnicas en la reducción de la erosión hídrica y eólica? Bueno, en la región Ica, algunas técnicas de conservación del suelo se implementan en el cultivo de maíz, que incluyen son en las terrazas, las curvas de nivel, la siembra directa y los cultivos de cobertura. En las terrazas, reducen la erosión hídrica al controlar el escurrimiento del agua en terrenos inclinados. Es una alta erosión hídrica. Efectividad. Curvas de nivel ayudan a disminuir el flujo del agua y mejoran la infiltración de suelos con pendiente. Su efectividad es moderada para la erosión hídrica. La siembra directa. Siembra directa sin labranza. Protege el suelo y mejora la retención del agua. Su efectividad es una alta para la erosión hídrica y eólica. Cultivo de cobertura. Protegen el suelo de la erosión eólica y mejoran la estructura del suelo. La efectividad es una alta para la erosión eólica y hídrica. La tercera pregunta, ¿cómo gestiona la fertilización en el cultivo de maíz para minimizar la contaminación del agua por nitratos y fosfatos? Se utiliza técnicas de fertilización eficiente, ejemplo, la fertilización y las dosis fraccionadas. Bueno, en la región Ica, la gestión eficiente de la fertilización en el cultivo de maíz es la clave para evitar la contaminación del agua por nitratos y fosfatos. Se emplean las técnicas como la fertilización, que es la aplicación y fertilizantes a través del riego, lo que mejora una eficiencia y reduce las pérdidas por lixiviación y escorrentía. La dosis fraccionada es dividir la aplicación de fertilizantes en varias etapas del ciclo de cultivo para evitar un exceso de nutrientes en el suelo y en el agua. El análisis del suelo permite ajustar la cantidad de fertilizantes según las necesidades reales del cultivo, así reduciendo el uso excesivo.
El exceso de los fertilizantes también puede contaminar el agua en aguas subterráneas con nitratos, afectando no solo eso, sino también la salud humana, que provoca la eutroficación en los cuerpos del agua por fosfatos. Las técnicas eficientes ayudan a mejorar la productividad agrícola y también proteger la calidad del agua en esta región árida. La cuarta pregunta. ¿Se utilizan prácticas de manejo integrado de plagas, o sea, en el cultivo de maíz, para reducir la necesidad de pesticidas y herbicidas? ¿Cómo se asegura el uso de estos productos para no contaminar las fuentes de agua? Bueno, sí, en el cultivo de maíz en la región Ica se utilizan prácticas de manejo integrado de las plagas para reducir el uso de herbicidas y pesticidas. Estas prácticas incluyen el monitoreo de plagas, el control biológico, o sea, usar sus enemigos naturales mismos, el control cultural, la rotación de cultivos y el uso de pesticidas selectivos y biológicos solo cuando es necesario. Para evitar la contaminación del agua con estos productos, se aplican técnicas de precisión como aplicación localizada. Se prefieren productos de bajo impacto ambiental que se establecen en zonas de amortiguamiento en cuerpos de agua y se realizan monitoreos ambientales para asegurar que no haya contaminación por escorrentía. La quinta pregunta, ¿cómo se gestionan los residuos de cosecha de cultivo de maíz? Ejemplo, incorporación de suelo, compostaje, la quema. ¿Qué impacto tiene cada método en la conservación del suelo, de la calidad de agua y emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, en la región Ica los residuos de cosecha y de maíz se gestionan principalmente de tres maneras. Incorporación al suelo, compostaje y quema. Bueno, la incorporación del suelo, dejar los residuos en el campo, mejora la estructura del suelo y también aumenta la retención del agua y reduce la erosión. El método tiene un bajo impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y también protege la calidad del agua. En compostaje, descomponer los residuos para producir compost mejora la fertilidad del suelo y la calidad del agua, con mínimas emisiones de gases de efecto invernadero. Es una práctica sostenible y beneficiosa. La quema. La quema de residuos destruye la materia orgánica del suelo, reduce la retención del agua y contribuye a la contaminación del aire y cambio climático, con grandes emisiones de CO2. Consideraciones generales para el Valle de Ica. Bueno, el clima. El clima es desértico con alta radiación solar y escasas precipitaciones, dependencia total de riego. Los suelos, arenoso, francoarenoso, con una buena permeabilidad por baja retención del agua. Las fuentes de agua principalmente son aguas subterráneas, el acuífero de Ica, con creciente preocupación por la sobreexplotación. El riego, predominio del riego por goteo a través de la escasez del agua y la necesidad alta de la eficiencia son los que hemos tenido para el cultivo de maíz. Estas consideraciones importantes, ya que en Ica, como mencionamos, el clima, el suelo y la fuente de agua son importantes. Gracias.